Ok, entonces, pues buenas noches a todas y a todos y a esta sesión del curso de las escuelas filosóficas, el juego del espejo del espíritu, la montaña y la sabiduría. Hoy, viernes 23 de enero de 2026. Y decíamos que antes de empezar, queríamos dar este anuncio de que el próximo viernes vamos a recitar acá la oración de la luz esclarecedora, una profecía del futuro, porque comentábamos que hay una profecía de que en un año de caballo de fuego puede presentarse un gran terremoto y luego en 2027 puede haber enfermedades por contaminación o muertes por accidentes o en carreteras o por deslizamientos de tierra. Y esta oración nos protege, es como un blindaje, ¿no? El que puede ayudar. Lo que se dice que esta oración se tiene que compartir a toda la humanidad. No importa que la gente sea budista o no sea budista, o sea de la religión que sea o no tenga religión, cualquiera puede beneficiarse. El, entonces, pues, nos puede ayudar esta oración. Y si no pasa nada, si no es en este ciclo Rab Yum de 60 años, si no va a ser ahora, sino si va a ser dentro de 60 años o 120 años o 180 años, pues nosotros ya nos protegimos, ¿verdad? Eso es. Y si va a pasar algo, pues ya estamos blindados. Y si no va a pasar nada, pues no perdemos nada. Entonces yo así lo consideré y dije, bueno, pues lo voy a. No tenemos la certeza de que va a ser. Espero que no sea, pero por si es, pues ya nos protegimos. Entonces, esto va a ser el próximo viernes, que es, ¿qué? Viernes 30 de enero a las 7:30 de la noche, por si quieren invitar a alguien, sea o no practicante, o sea, al que quiera. Sobre todo la gente que tenga miedo o temor de que puede pasar algo, esa es la principal gente que podemos invitar, ¿no? Entonces sería el próximo viernes 30 de enero a las 19:30 horas, ¿sí? Entonces vamos a recitar la oración que es la luz esclarecedora, una profecía del futuro, una profecía del futuro. Y conviene ofrecerle, es conveniente ofrecerle este, una veladora encendida, flores, incienso, agua, lo que le quieran ofrecer, ¿no? Entonces, y pueden invitar a quien quiera, ¿sí? Incluso hasta mascotas y eso pueden estar ahí escuchando. También se beneficia. Entonces, vamos a hacerlo así. El, no lo hacemos hoy porque pues, yo no les había avisado y la idea aquí sería pues que puedan invitar a la gente que crean que vale la pena que lo escuche. De todas maneras, ahí ya en el sitio está la grabación. Yo ya grabé la oración y pueden imprimirla, ¿no? Pueden imprimirla y traerla con ustedes. También eso ayuda. ¿Sí? Son cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, y está aquí el link, que, este link para el que quiera saber, incluso se han hecho investigaciones y hay gente que es escéptico y que dicen
que no, y hay gente que dice que sí, y hay gente, pero hay para todos los gustos. Entonces, ahí pueden, informarse para los que quieran profundizar más, ¿no? A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo dijo? El Los cuestionamientos, todo, ¿no? O sea, decidí ponerlo todo ahí y que cada quien decida. Hay gente que es muy sugestionable, ¿no? Entonces, por eso no lo comunicaba yo antes, porque y hay gente que es muy escéptica y en realidad esto lo tenemos que ver siempre con una mente muy abierta, muy crítica de, este, ojalá si no va a pasar, qué bueno. El Y si va a pasar, pues ya nos protegimos y el o sea, finalmente ver que no existe el destino, no no está escrito ya, que nosotros podemos cambiar el destino con nuestra propia mente, con nuestras propias prácticas espirituales. Entonces, la humanidad podemos hacer que eso no pase, ¿verdad? Esto no les gusta a los escépticos, porque dicen: "Es que ustedes dicen que va a pasar algo, y que hay que hacer una oración, y luego hacen la oración y ya no pasa nada, y entonces dicen que gracias a la que hicieron la oración ya no pasó nada, y entonces, ¿cómo sabemos que sí realmente iba a pasar? Bueno, pues me da risa a mí por los escépticos, pero bueno, este, nosotros yo no inventé la profecía, ¿verdad? El se dice que es una oración que el Buda dio para precisamente cuando la humanidad enfrentara cosas que ahí las describe ahí se describen en la página, en ese link. Entonces, no sé, no estoy seguro si es en este ciclo Rapyu que se está repitiendo, decíamos cada 60 años, pero si va a suceder, pues mejor que tengamos nuestro blindaje, nuestra protección, para que podamos estar tranquilos. Que ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Más que especular si sí se va a dar o no se va a dar, pues lo que importa es mitigar los daños y ayudar a la mayor cantidad posible de seres. El entonces, okey. Entonces, sí que en la próxima clase les doy un poquito más de explicaciones, la próxima sesión sobre esto. Okey, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Vamos estamos, viendo las enseñanzas graduales, Anupuvikata, y vimos la generosidad y la ética. Y decíamos, esa es nuestra máxima protección, o sea, los que sean escépticos, no crean en profecías, está bien, nada más con ser ético y generoso, esta es tu mayor protección. El Nos vimos estos 2, o sea, siendo ético y siendo generosos es suficiente para tener un buen una buena vida humana, o tener un buen renacimiento, pero esto nos deja todavía en el samsara, nos deja en la rueda de la vida, ¿sí? Nos deja aquí en los 6 reinos. Claro, podemos tener renacimientos como humanos o como devas, pero no nos saca del samsara, no nos saca de la rueda. Para salir de la rueda tenemos que alcanzar la liberación.
Dejen ver si ¿querías comentar algo, Salvador? ¿Se volvió a levantar tu manita? ¿O fue accidente? ¿O se quedó o se había quedado levantada a la mejor? Okey. Entonces, si nosotros queremos salir de esta rueda, entonces tenemos que hacer algo, ¿verdad? No se sale, así por azar o por espontaneidad, este, o sea, si uno no hace nada, sigue gire, 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 gire aquí en esta rueda. El entonces, aquí hay dos visiones, ¿no? Quiero empezar por ahí. Tenemos una visión estrecha, limitada, ¿no? Que es poco flexible, ¿no? Que es básicamente se centra a esta vida y a lo que puedo ver y tocar, o sea, es materialista, ¿no? Esta es una visión que existe. Por ejemplo, los locayatas tienen esta visión, ¿no? Por ejemplo, los locayatas, ¿no? O nihilistas, o materialistas, o escépticos, o comunistas, ¿no? Ellos, o ateos, ellos tienen esa visión. El, y podemos tener una visión amplia, una visión, o sea, de más alcance, más flexible, que no se centra solo en esta vida, en lo que puedo ver y tocar. Es decir, va más a lo no material o a lo espiritual. Y aquí como ejemplo podemos tener a los hinduistas o a los budistas. Entonces, el obviamente la gente que está en esta visión estrecha, pues ellos no creen en los cielos, ¿verdad? No creen en que exista vida después de la muerte, ¿sí? Y por lo tanto menos van a querer, soltar los placeres sensuales, porque para ellos la única felicidad que existe es la que existe en este mundo. Entonces, voy a poner aquí, ¿no? Déjenme poner acá. Entonces, en la visión estrecha, decíamos que aquí, ¿no? La voy a poner acá de este lado, la visión estrecha. Entonces decíamos, ellos están centrados en el hedonismo, son sibaritas, son expertos en el placer, ¿verdad?
Entonces, para ellos, pues la renuncia es como ¿para qué, verdad? Es como el, bueno, bueno, es como una locura para ellos, ¿verdad? O sea, ellos como ¿para qué voy a renunciar a nada? ¿No? Ellos se quieren comer el mundo a puños, ¿no? Sí. El, y los cielos, pues ellos, para ellos es un invento, ¿no? Humano, no creen. Ellos nada más creen en esta vida y bueno, puede haber algunos de ellos muy éticos y muy generosos, ¿sí? Porque ellos se basan en la dignidad personal, en, en su propia moral, ¿no? En su propia ética, ¿no? O sea, entonces ellos pueden, pueden estar aquí y esto, decíamos, les da una buena vida y les puede dar un buen renacimiento, ¿no? Que es lo que pueden ellos obtener, ¿no? Con esto. El, y del otro lado tenemos esta visión amplia que pues puede plantearse, o sea, la renuncia a qué, al sufrimiento, que muchas veces se piensa que va a renunciar a la riqueza o a los placeres o no, a lo que se está renunciando es al sufrimiento cuando se ve que estar en el samsara es sufrimiento. No importa que uno esté en los reinos superiores, ¿no? Como deba, tarde o temprano se va a presentar el sufrimiento. Entonces, se renuncia a los placeres sensuales, no porque sean malos en sí, ¿verdad? Sino porque posponen la liberación, ¿no? O sea, gasta uno ahí mucha energía, además de dinero, ¿verdad? Hoy día, en eso. Gasta uno mucho tiempo. Entonces, no es que sean malos esos placeres sensuales, pero no son la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les pasa a los locayatas? Confunden el placer con la felicidad y, y no, porque el placer siempre nos deja insatisfechos, con ganas de más, a veces nos deja una sensación de vacío, como ya lo sabían los hinduistas, ¿verdad? Antes del Buda, por eso ellos buscaban la moksha, ¿no? Decíamos que ellos tenían los hinduistas, y aquí por hinduistas estoy, hinduistas, aquí estaría hablando de la escuela uno de los nayáyicas, la escuela 2 de los samkhyas, la escuela 3 de los mimansakas, que estos son lo que hoy día llamamos hinduistas, son estos, los mimansakas. Solamente que hoy día estos hinduistas son mezclas, ¿no? De samkhyas, nayáyicas y los jainistas, ¿no? O sea, lo que conocemos como hinduistas en Occidente son estos cuatro y tienen ciertas similitudes y grandes diferencias, ¿verdad? Como hemos visto. Entonces, pero ellos seguían el, sobre todo los mimansakas, ¿no? Para ser más formales, me voy a quedar solo con los mimansakas. Aquí voy a quitar los jainistas. Los mimansakas, que son lo que consideraríamos estos, ellos creen en las cuatro castas, ¿no? Que son la casta de los sacerdotes o brahmanes, los va a numerar, ¿no? Uno. La casta de los guerreros, la casta de los comerciantes y la casta de
la servidumbre. Entonces, para ellos hay estas 4 castas y cada casta tiene hay 4 roles o que podemos hacer en la vida. Entonces, uno es primero cumplir el deber. ¿Cuál deber? El deber de la casta a la que pertenezcas. Por ejemplo, si eres guerrero, pues tienes que matar o que te maten, ¿no? Si eres comerciante, pues tienes que estar, vendiendo productos o servicios, comprando y vendiendo, ¿no? A veces. Si eres un brahman, pues tienes que estudiar los Vedas. Entonces tienes que cumplir el deber. Si cumples el deber, entonces eso te va a dar, riqueza. Y si obtienes la riqueza, pues vas a obtener placer. Hasta que un día te harta, un día dices: "Ay, esto no es la verdadera felicidad, o sea, ya lo he probado todo", y no, siempre te quedas con una insatisfacción, ¿no? Esto se va a acabar, o tienes el sufrimiento del cambio, ¿no? De que al principio algo te gusta mucho, pero si lo consumes más y más y más, se convierte en sufrimiento. Por ejemplo, te gusta mucho el helado de limón, entonces vas, te compras uno, y al principio es un día muy caluroso y entonces es como, guau, como si te da mucho felicidad, ¿no? Pero entonces dices: "Voy a ir por otro helado, otra paleta de limón", y ya la segunda, pues sí, está rica, pero no tanto, ¿verdad? Y luego dices: "Voy por una tercera", y ya como que no tienes la seguridad si te la quieres tomar o no. O una cuarta, una quinta, va a llegar un momento en que te caiga mal, te empache, ¿verdad? Entonces, cuando descubres que el placer no es la verdadera felicidad, entonces ellos buscaban la moksha, la liberación. Entonces ellos dejaban la vida del hogar. Aquí en esto, ellos dejaban la vida del hogar, o podríamos decir ahora la vida en familia, y se iban a un bosque, o una cueva, una montaña, a practicar la liberación. Entonces, el es algo muy común que ocurría en la India, ¿sí? En esos tiempos. Entonces, ahí se volvían como ascetas, o ramanas, o jainistas, ¿no? Entonces, era eso lo que se acostumbraba. El Entonces, esto es acá los que pensaban en la inconveniencia de los placeres sensuales, que buscaban la moksha. Y, pues, los cielos implica pensar en que hay vidas antes y después de esta, que no es, la única dimensión, que no es el único lugar donde existen los seres, o que no solamente hay los seres humanos, ¿verdad? Pues, nosotros normalmente, pues, hoy día venimos de una cultura muy escéptica, que solamente a veces creemos que existe lo que podemos ver y tocar. Entonces, les quiero ver compartir, o sea, la visión locallata, pues, solamente existen el reino humano y el reino animal, ¿verdad?
Algunos podrían decir al reino vegetal, pero desde el punto de vista del budismo, los vegetales no son seres, porque no tienen mente. Entonces habla por eso nada más del reino animal y el reino humano. Entonces, en la visión estrecha, pues son los dos únicos reinos que existen, porque son los dos únicos que están accesibles a nosotros, ¿no? En nuestra actual condición, pues nos vemos a nosotros mismos como humanos, vemos a otros humanos y vemos animales, ¿no? Ah, pues que un perrito, que un gatito, que un caballo, que un tigre, etcétera, ¿verdad? Entonces, les quiero compartir acá la visión, o sea, en una visión locayata, para ellos, ¿qué es lo que ellos ven, verdad? Aquí, ya la encontré. O sea, en una visión locayata, solamente hay estos dos reinos, ¿no? El reino humano y el reino animal. ¿Y por qué? Porque es lo único que pueden ver, ¿verdad? Es lo único que pueden ver y tocar, ¿no? Entonces, por eso solamente creen en esto, ¿no? O sea, no creen en nada más, ¿no? Y entonces de repente, pues llegan los hinduistas o los budistas y ellos plantean que no solamente hay estos reinos, sino que hay otros reinos. Dejen ver acá. Aquí está, ¿no? Ellos hablan de 6 reinos. O sea, están obviamente el reino de los humanos, que ya lo habíamos visto, el reino de los animales, pero agregan que el reino de los naracas en los infiernos, el reino de los pretas o espíritus hambrientos, el reino de los ashuras o titanes o semidioses, y el mundo de los devas. Pero estos devas están hablando de devas mundanos, ¿verdad? No devas, porque puede haber devas transmundanos que ya salieron del samsara. No, aquí están hablando de los devas que lo que en el cristianismo le llamarían el paraíso terrenal, ¿sí? Entonces, aquí no están hablando voy a quitar esto para que no haga ruido. No están hablando de estos 6 reinos, ¿no? Acá, ¿no? Lo que nos consta a nosotros pues, es que nosotros somos humanos, ¿no? Que estamos aquí. Y convivimos con los animales, ¿no? Entonces, es, de hecho, algunas gentes piensan que los humanos somos animales, ¿no? Que somos como un animal evolucionado. La teoría de la evolución, ¿no? De Charles Darwin. Pero no, hay una gran diferencia entre un humano y un animal. Yo hice una investigación sobre eso que, que ha tenido muchísimas lecturas. La hice hace muchos años. Y bueno, investigué qué habían dicho los filósofos, los científicos, los religiosos. Y es un debate, ¿no? O sea, mucha gente considera que los humanos somos como un animal y no, no. La conclusión es que no. Este, la, pero bueno,
Entonces, aquí ya vemos esta visión, ¿no? La visión locayata, que es la visión estrecha, y esta visión que puede ser, aquí pueden coincidir en esta visión de los 6 reinos, pueden coincidir los hinduistas, estos que hablábamos, y los budistas, ¿no? Coinciden en... Nada más que hay una diferencia, porque para los hinduistas, ellos ven estos 6 reinos como una escalerita, ¿no? Como que fuera uno subiendo, como que el desarrollo espiritual fuera lineal. Ellos lo ven de esta manera, ¿sí? Podrían ponerle sus numeritos, ¿no? O sea, que están los naracas y luego de ahí evolucionas y te vuelves preta, y evolucionas y te vuelves animal, evolucionas y llegas al reino humano, y luego como semidios, y luego hasta como deva, ¿no? O sea, que va subiendo. En algunas tradiciones cambian a los ashuras abajo de los humanos, por ejemplo, en la tradición Theravada, pero bueno, aquí lo vamos a dejar aquí. Entonces, pero el budismo plantea que no es una escalerita, el desarrollo espiritual no es lineal, sino es más bien como una rueda, como un ciclo, un círculo. Por eso se le llama generalmente el océano de sufrimiento, de la existencia cíclica. Y océano, ¿por qué? Porque es como inmenso. Y lo que plantea el budismo es que en cualquiera de los 6 reinos hay sufrimiento. En los reinos superiores hay, hay menos sufrimiento acá en estos reinos. En estos reinos superiores. Y en cambio, en los reinos inferiores hay muchísimo sufrimiento, ¿no? Entonces eso marca una diferencia de que en los reinos inferiores es muy difícil practicar la espiritualidad porque, o sea, no tienes tiempo y no tienes un momento de paz, ¿no? De mucho dolor, mucho, ¿no? Entonces son los reinos superiores, ellos serían los reinos inferiores. Entonces, el, se llama el océano del sufrimiento de la existencia cíclica. ¿Por qué? Porque vamos de un renacimiento a otro renacimiento a otro renacimiento, y es lo que le llaman el samsara, ¿no? Esta parte. Y que es ahí donde estamos, ¿no? El, entonces, en esta visión, hablamos de la visión estrecha y la visión amplia. En la visión estrecha de los lokayatas, pues solo hay esta vida, luego está la muerte y viene la aniquilación. O sea, desaparezco. Como hemos dicho, o sea, ellos piensan que el cuerpo es como la cera de una vela y la llama es como la mente, ¿no? Y que cuando se acaba la cera, se acaba la llama, ¿verdad? Entonces, es una visión, o sea, muy estrecha, muy, pesimista. Dejen ver acá si tenía aquí un GIF de una vela. El,
Ok, sí, yo creo que ya la encontré. Entonces, para ellos, para ellos somos como esta vela, ¿verdad? Entonces, ellos dirían que el cuerpo es como la cera, ¿no? El cuerpo es como la cera de esta vela y que la mente es como la llama, el fuego, ¿no? O la luz de esta vela. Pero entonces dicen, cuando se acaba la cera, pues siempre se apaga la vela, ¿verdad? Entonces, el, para ellos eso es la aniquilación. Entonces, esa es la visión estrecha para ellos. Y luego tenemos la visión teísta. Estas casi coinciden todas, ¿no? La visión teísta, por ejemplo, de los cristianos, es, pues ahorita tengo la vida, va a venir la muerte, y de ahí pues me voy al cielo o me voy al infierno, de acuerdo a cómo me haya comportado en esta vida, ¿no? El, también tienen como otros reinos, el que podemos asociar acá, por ejemplo, decíamos, ok, está el de los humanos, que ellos creen, está el de los animales, pero pues ellos creen en el infierno, ¿verdad? Aquí. Y podríamos decir que de los pretas es como el purgatorio, ¿verdad? Voy a poner como el purgatorio, ¿verdad? No es exactamente como ellos lo describen, pero tendrían algunas cosas parecidas, ¿no? Ahí. Entonces ellos hablarían y el cielo podría ser como ¿no? El mundo de los devas. Entonces ellos hablan del cielo, del infierno, el, y hablan del purgatorio y hablan del limbo, pero a veces lo desaparecen, ¿verdad? Entonces la pregunta es que si esto fuera como el limbo, ¿no? El mundo de los ashuras. Entonces, más o menos, aunque no lo definen igual, porque ellos no mezclan estos cuatro reinos después de la muerte, o sea, cuatro reinos después de la muerte y dos antes de la muerte, ¿no? Y los hinduistas, pues no lo plantean así, ¿verdad? O sea, plantean que o los budistas, ¿no? Que esos seis reinos existen, ¿no? Desde ahora, pero ahí decíamos que algunos los vemos como lugares físicos y dicen, ok, si ves esos reinos como lugares físicos, como ves el mundo humano o el mundo de los devas, o el mundo de los animales, perdón, pues así puedes imaginar a los otros reinos, pero más que eso se dice que son emociones o estados mentales. En el reino de los Naracas existe mucho enojo y venganza, ¿verdad? Deseo de venganza. En el mundo de los pretas existe mucha hambre y sed insaciable.
en el reino de los animales existe mucho miedo e ignorancia, medio de confusión, podríamos decir. En el mundo de los humanos, el deseo. En el mundo de los ashuras, celos y envidia. Y en el mundo de los devas, arrogancia y procrastinación. La procrastinación es dejar para mañana, ¿no? Dejarlo para después, posponer nuestro trabajo espiritual. Entonces, esto es entonces, en esta visión de los cielos, tendríamos la visión más amplia, una visión más amplia, por ejemplo, los hinduistas, decíamos, ellos creen, ellos creen en vidas pasadas y vidas futuras, ¿sí? Y creen en el alma y creen en la reencarnación. Y entonces ellos dicen, ok, estás en esta vida, pero no se va a acabar todo cuando mueras, porque ahí te vas a otro de estos reinos, que no solamente son el cielo y el infierno. A ellos no le llaman cielo, le llaman el mundo de los devas, o te puedes ir al mundo de los ashuras, o te puedes ir otra vez como humano, o te puedes ir al reino de los infiernos, o te puedes ir como preta o espíritu hambriento, o como animal, ¿no? Entonces, ellos plantean estos 6 reinos, y entonces como que el alma transmigra de un cuerpo a otro cuerpo, que al morir es como que el alma sale de mi cuerpo y cuando haya una nueva concepción, mi mente se va a meter ahí al bebé, ¿verdad? Que va a nacer, ¿sí? Entonces, es una visión un poco más amplia, ¿verdad? Porque están viendo que hay muchas vidas hacia atrás y muchas vidas hacia adelante. Y esto es similar a la escuela budista, que son esta visión budista. Uno no cree en el alma, ¿verdad? En vez del alma, cree en la continuidad de la conciencia, ¿sí? Entonces, dicen, alma no hay. Entonces, no hay alma, que es la teoría que planteó el Buda. Y entonces uno dice, bueno, si no hay alma, ¿qué existe? Entonces hay una continuidad de la conciencia o de la mente, ¿verdad? Y tampoco el budismo acepta que haya transmigración. Si no hay alma, entonces que transmigra. Y si no hay alma, que reencarna. ¿Sí? Entonces, en vez de esto plantea, ok, no hay continuidad de la conciencia, sí no hay transmigración, porque lo que transmigra es el alma, y no hay reencarnación, y plantea que hay renacimiento, ¿sí? Pero coincide que hay vidas antes y vidas después de esta, y coincide que hay los 6 reinos. Entonces aquí estaríamos viendo similitudes y diferencias, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dicen de los cielos. Dice de los cielos
habíamos estado usando este texto, aquí ya no puse la fuente, que explicaba, habría muchas maneras, ¿no? De explicar los cielos, pero vamos a explicarlo desde esta posición, ¿no? Que dice los cielos. Dice tercero, en tercero está hablando de las enseñanzas graduales, ¿verdad? De la Nupubicata, de esta escalerita que vimos al principio. Entonces, aquí plantea vamos a ver acá, bueno, déjame ver si encontraba aquí no, aquí no está. A ver si, bueno, luego, bueno, a ver si está aquí la fuente. Entonces, ¿qué se entiende por los cielos? Decían, básicamente está hablando de las vidas futuras. El, y bueno, aquí la fuente, vamos a ver esto de los cielos desde primero esta fuente de acceso to insight, ¿sí? Y entonces dice tercero, el Buda enseñó sobre el cielo, saga o los reinos celestiales. Al contrario de lo que tienden a creer los budistas occidentales que no se adhieren a ninguna tradición, el tema de los cielos, de los reinos celestiales, los 31 planos de existencia y cómo renacer o no en ellos, es parte de la doctrina y filosofía del Buda. No es un añadido posterior de la tradición o de un pueblo ignorante que creía en supersticiones. Los cielos y los infiernos, la mutación del ser por causa del deseo vehemente, Tana, y el renacimiento, deben ser enseñadas porque está directamente conectada con la ley del karma y del comportamiento virtuoso. Fíjate que si quitamos la enseñanza sobre los 31 planos celestiales de existencia y el tema de los devas, por ejemplo, la enseñanza del karma y del renacimiento queda incompleta. Algunas personas que no siguen ninguna tradición creen, por ejemplo, que siempre han renacido como seres humanos y que siempre renacerán como seres humanos. Esto es un punto de vista erróneo. Y los seguidores del Buda en su tiempo nunca llegaron a pensar algo semejante porque aprendían esta enseñanza sobre los cielos o planos celestiales, incluso antes de escuchar algo sobre las cuatro nobles verdades. Ok, entonces vamos a detenernos un poquito en este párrafo. Entonces decíamos que, ok, aquí ya el Buda está yendo un paso más allá, está cruzando esta línea roja y dice, ok, vamos a hablar de los cielos. ¿Y qué son los cielos? Y aquí nos dicen en Acceso to Insight que esto es antes de hablar de las cuatro nobles verdades. Esto ya las enseñanzas graduales, Anupuvikata, se quedaría hasta el quinto, y esta la voy a poner en otro color, porque ya sería de otra naturaleza, ¿no? Entonces decíamos que el Buda a veces, algunas personas como los 5 ascetas que meditaron con él 6 años, él directamente se fue acá arriba, ¿verdad? Él les enseñó las cuatro nobles verdades, ¿no? En el primer sermón de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, de la doctrina, pero a otros nos empezaba enseñando desde aquí, desde abajo, ¿verdad? El Dharma no es lineal, ¿verdad? Porque en algunas otras vidas puedes que ya hayas estudiado alguno de estos escalones. Entonces,
Es algo que nos dice, ¿no? Este párrafo. Dice, tercero, el Buda enseñó sobre el cielo, saga o los reinos celestiales. Al co- o sea, aquí está hablando de que hay algo después de la vida, ¿verdad? Hay algo, ¿sí? Al contrario de lo que tienden a creer los budistas occidentales que no se adhieren a ninguna tradición, el tema de los reinos celestiales, los 31 planos de existencia y cómo renacer en ellos es parte de la doctrina o filosofía del Buda. Entonces, aquí está hablando de estos 31 planos celestiales, pero antes de hablar de ellos, generalmente en el budismo se habla de tres reinos, tres reinos o planos. ¿Y cuáles son estos? O sea, se habla se dice, uno, el reino del deseo, que es lo que conocemos esto como el samsara, que es donde estamos ahorita. Luego el dos, se dice el reino de la forma, Rupadatu, en sánscrito. Y tres, el reino sin forma. Y entonces, sin, cuando es negación, antes se pone una, ¿verdad? Arrupadatu, el arrupadatu. Pero todos estos estarían, bueno, el reino del, dejan ponerlo mejor como el reino del deseo en vez del reino del deseo, el reino de la esfera sensorial, ¿no? ¿Cómo lo pone? Para que no haya confusión, porque estos tres reinos estarían en el samsara, aunque bueno, aquí hay algunas luego discusiones, pero esto es lo que se conocería como el samsara y es lo que veíamos acá en esta rueda. O sea, estos tres reinos seguirían siendo el samsara, que es lo que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, pero ahora cuando se habla de los 31 planos, sí, nos decía que hay 31 planos de existencia. Entonces los podemos ver aquí en esta tabla. Aquí están los tres reinos que hablábamos hace ratito, el reino de la esfera sensorial, el reino de la forma y el reino sin forma, ¿no? El, el Rupadatu y el Arrupadatu. Y este reino de la esfera sensorial es lo que comúnmente llamamos samsara, ¿no? Por eso yo le había puesto aquí samsara, acá. En muchos lados a estos le llaman samsara, pero en otros lados se dice no, los tres reinos son el samsara, ¿sí? Estos tres. Entonces los 31 planos serían el samsara. Aquí lo vamos a ver desde la cosmogonía Theravada. Y entonces el reino de la esfera sensorial tiene 11 planos, 4 destinos penosos, que son los reinos inferiores que veíamos antes, los reinos infernales, que es el de los Narakas, el infierno, el reino animal, el, los espíritus hambrientos, pretas, y ellos agregan a los Ashuras también como destino penoso. O sea, lo ponen abajo del reino humano. ¿Sí? Serían estos 4 destinos. Luego tendríamos el reino humano, y aquí en anaranjado puse lo que para los locayatas o nihilistas o materialistas, los dos únicos reinos que existen, por eso hablábamos de la visión estrecha, es el reino animal y el reino humano. Todo lo demás, dicen, es una invención,
¿no? Es un invento, ¿no? Pero incluso budistas nos estaba hablando acá, este, dejen poner un mensaje, es que me están metiendo una llamada. Entonces, ok, entonces aquí, en esta parte, dejen ver si sigue la presentación, porque a veces se cae. Entonces, en la visión estrecha de los locayatas, materialistas, comunistas y todo esto, pues solamente existen los dos anaranjaditos estos, y ellos no conocen nada más, todo lo demás. Y bueno, nosotros también lo podemos poner en duda, no es necesario que lo creas así. Te puedes decir, ¿existirá eso? ¿Son reinos realmente físicos o son estados mentales? Entonces, lo que se habla comúnmente son estos cuatro: el reino humano y el reino de los devas. Nada más que el reino de los devas, aquí serían estos devas mundanos, ¿verdad? Estos devas mundanos serían estos que son todavía los reinos celestiales de la esfera sensorial, y junto con el reino humano se consideran, se le llaman siete buenos destinos. Y decíamos, si te portas bien, si eres ético y generoso, puedes estar renaciendo en estos siete buenos destinos, ¿sí? Y la enseñanza de los cielos es para que, ok, no me tengo que quedar aquí en el reino de la esfera sensorial, puedo ir más allá, ¿sí? Y entonces acá vas a tener arriba de ellos, ya en el reino de la forma, están los Brahmas, ¿sí? Y luego están acá devas transmundanos, ¿sí? En la antigüedad se decía, al que querían llegar era acá arriba, al reino de Akanishta, ¿sí? Era como la aspiración que traían los hinduistas, ¿verdad? Al reino de Akanishta que está aquí arriba. Ahora, aquí podríamos hablar otros destinos, por ejemplo, el Buda, antes de venir a este mundo, se dice que él estaba aquí en el reino de Tushita, ¿sí? Y que incluso su madre, Mayadevi, que ella muere a los 7 días de nacer el príncipe Siddhartha, ella renació en el reino de Tushita, y que incluso el Buda luego fue a dar enseñanzas aquí a su madre para ayudarla a liberarla, ¿sí? Y se dice que aquí en Tushita está el próximo Buda, Maitreya, que va a venir, el siguiente Buda que venga a este mundo, aunque todavía faltarían muchos años. El, y entonces el Buda, cuando él da su primera enseñanza, el primer sermón de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, él, o sea, estaban aquí los 5 ascetas, que eran humanos, ¿verdad? Pero que eran visibles, pero se dice que también vinieron los devas, y que vinieron los devas aquí lo voy a poner, los devas de Katumarajika, que significa Katu es cuatro, los cuatro grandes reyes. Ellos vinieron y escucharon las enseñanzas, pero claro, el Buda sí las podía ver, los ascetas no los podían ver. Y estos
cuatro grandes reyes fueron, le voy a decir así, fueron a avisarle, pero bueno, en mexicano, pues, fueron con el chisme, con los devas de Tabatimsa, y les dijeron, el Buda acaba de girar la rueda del Dharma. Y ellos fueron con los devas de Yama, y ellos le fueron a avisar a los devas de Tusita, y estos a los devas de Nimara Narati, y estos a los devas de Paranimitabhasavati, y estos le fueron a avisar a los brahmas, ¿sí? Y estos a los devas transmundanos, ¿sí? Y entonces fue subiendo de reino en reino hasta llegar hasta acá, al reino acanista. Todavía se hablan de otros 4 planos. Estos 16 planos se dice que entra uno por las llanas, estos estados de alta absorción meditativa, ¿sí? Que incluso los hinduistas llegaban, los grandes contemplativos de la India llegaban a estos llanas. El Buda mismo estudió estos llanas, ¿sí? El, que son, se hablan de estos, de 4 llanas mundanos y 4 llanas transmundanos. Aquí dice el plano el cuarto llana, pero yo creo que este se refiere más bien a los llanas, a los 4 llanas transmundanos, que son las 5 moradas puras, que el más elevado sería el reino de Akanishta, pero el Buda dice, esto no te está sacando del samsara, y luego vendrían estos planos de la base de la infinidad del espacio, la base de la infinidad de la conciencia, la base de la nada, y la base de la ni percepción ni la no percepción. Esto en el Sutra de Potapada. Potapada era un practicante un poco escéptico, y entonces él llegó con el Buda y le dijo, enséñame cómo lograr la base de la ni percepción ni la no percepción. Estaba él como con 200 discípulos, todos muy escépticos y muy mundanos. Y el Buda dijo, ok, ¿quieres que les enseñe eso? Pero el Buda les enseñó desde acá. A ver, vamos a ver desde la generosidad, la ética, o sea, fue subiendo primero toda la escalerita. O sea, no les enseñó las 4 nobles verdades, ¿verdad? Les enseñó desde acá abajo, sobre todo la ética, ¿sí? Y claro, luego les fue dando enseñanza. Es un sutra muy bonito que comenta Yakema, una monja alemana que ya trascendió. Entonces, ellos querían saber cómo llegar hasta acá, ¿verdad? Hasta acá. Pero lo sabían porque lo habían escuchado, pero ellos no tenían ninguna práctica espiritual. Entonces el Buda le enseña cómo meditar y les enseña la ética y cómo cerrar la puerta de los sentidos, porque aquí es lo que domina, ¿no? El reino de la esfera sensorial. Entonces, para alcanzar los llanas tienes que cerrar la puerta de los sentidos, ¿no? Para poder ir subiendo hasta acá. Entonces, aquí como vemos, tenemos una visión muy amplia, no estrecha. En la visión estrecha solamente se ven 2 reinos, el reino animal y el reino humano. Y en la visión amplia vemos, wow, 31 planos, ¿sí? De existencia, o se ven 3 reinos, o se pueden ver aquí, son 11 más 16, son 27, ¿no? Y 4, 31 planos de existencia, 11 en la esfera sensorial, 16 en el reino de la forma y 4 en el reino de sin forma, ¿no? El, entonces, pero el Buda lo que planteó es que estos reinos, aunque son muy elevados, el reino de la forma y el reino de sin forma, de hecho, se dice que los seres que gobiernan este mundo, este samsara donde vivimos, es el Brahma, ¿sí? Un Brahma, y el mismo Brahma
venía a fue el que le dio, el, el que le pidió al Buda que diera enseñanzas, ¿verdad? Se dice que un Buda no puede dar enseñanzas si no se lo piden, ¿no? Entonces ellos fueron los que vinieron, vino Sakya, que es como el rey de los Devas, y vino Brahma, ¿sí? Y le pidieron al Buda que enseñara. Que el Buda estaba escéptico, ¿no? Porque decía, no, son enseñanzas muy elevadas, nadie va a comprender. Entonces aquí déjenles muestro. Aquí aquí pueden ver, ¿no? En esta historia de Wetsanfram, dejen ver aquí. Es muy bonito, si pueden ver este video de déjenles pongo la referencia, ¿no? Acá en esta historia de los hermanos Urubela Kasapa, ¿sí? Que eran hinduistas, ¿no? Que ellos creían, adoraban el fuego y que el Buda los convirtió al budismo. Que ven aquí en esta historia de Urubela, este es Urubela Kasapa, que él creía que era un arhat, ¿no? Y el Buda lo convenció, o sea, era claro, muy soberbio, ¿no? El Buda lo convenció de que no lo era y lo convirtió. Y junto con sus tres hermanos, tenían 1000 discípulos, ¿no? Y entonces, el, cuando el Buda estaba ahí, en la noche venían los cuatro grandes reyes de Katumajarajika a su cabañita y entonces se iluminaba. Y este Urubela Cássapa al día siguiente llegaba y le decía Buda, o Aceta, ¿no? Gran Aceta, él no lo veía como Buda. Le decía Aceta, ¿qué pasó anoche en tu cabaña? O sea, hubo un gran resplandor, una gran luz. ¿Qué pasó? Acuérdate que no había luz eléctrica en ese entonces, nada más existía las velas, pero era un gran resplandor. Y el Buda les decía, es que me vinieron a pedir enseñanzas los cuatro grandes reyes de Katumajara Hika, ¿sí? Que son ellos. Y al día siguiente, Urubela, o sea, en la noche un resplandor todavía mucho más grande, y entonces Urubela, Cássapa, Aceta, ¿qué pasó anoche en tu cabaña? Ahora hubo un resplandor todavía mucho más grande. ¿Qué hubo? Ah, nada más es que vino Saka, el Lord of Heaven, el Señor del Cielo, es un Deva, ¿no? Es Indra, se conoce como Indra. Los hinduistas, de hecho, lo tienen, ¿no? Como Abrahma, Indra, ya ay, fue el nombre, el que tiene varios brazos, este, el de la impermanencia, se fue el nombre. Son los tres, ¿no? En el Trimurti que tienen los titanos, ay, qué cosa. Bueno, Saka es Indra. Indra, entonces, es que Indra, que es como el rey de los Devas, ¿verdad? El gobernante de los Devas, le vino a pedir enseñanza al Buda, y al día siguiente, bueno, en la noche siguiente, todavía hubo un resplandor muchísimo más grande. Y Urubela Cássapa llegó así ¿qué está pasando aquí? O sea, ahora sí fue así, pero inmenso el resplandor. Y el Buda dijo, nada, no pasó nada, nada más lo que pasa que vino Brahma Sampati, ¿sí? Brahma Sampati, el gran God del gran Dios, ¿sí? Que vino a pedirme enseñanzas, ¿sí?
Entonces, el, de hecho, ellos dos, Brahma y Indra, fueron los que convencieron al Buda de que sí diera enseñanzas en este mundo. O sea, hoy día tenemos el Dharma en este mundo gracias a ellos, que son como los gobernantes de este mundo. Ellos son los que ven que sigue existiendo este mundo. Y les decía que es muy importante que exista la vida humana. Entonces, cuando viene un Buda, pues sí, imagínense si el Buda iluminara a todos, acabaría este mundo, ¿verdad? Entonces ellos como que tienen que ver, ok, porque hay millones de seres en los reinos inferiores, ¿verdad? Entonces es, ok, vas a iluminar a todos los humanos, pero entonces, ¿cómo hacemos para que siga habiendo reino humano y los que están abajo sigan subiendo, ¿verdad? Sí, entonces ellos no se puede enseñar si ellos no dan el permiso, ¿no? Pero aquí no solamente dieron el permiso, sino que pidieron, solicitaron que se dieran las enseñanzas, ¿no? Y muchos humanos veían esto, veían que el Buda cuando estaba, venían otros devas, estos son los principales, ¿verdad? Indra, Brahma, pero veían que el Buda dicen que no dormía, nada más reposaba una hora, 2, 3 horas, así, y, pero toda la noche siempre estaban viniendo, había luz en su cabaña, ¿no? O sea, venían seres de otras dimensiones a pedirle enseñanzas. Porque se dice que si tú tienes fe y haces las prácticas del Buda Shakyamuni, sí o sí vas a llegar hasta la iluminación. Entonces venían seres de todo el universo, acá, seres que todavía no habían alcanzado la iluminación, pero que ya habían logrado algo de liberación. Venían a pedir enseñanzas, como vinieron cuando él enseñó el Sutra del Corazón en, este, en Rajagrika, en la montaña del buitre, ¿sí? El, entonces venían, pero para muchos de estos seres, para los seres humanos son invisibles, no los alcanzamos a ver. A los devas sí se ve que son como muy luminosos, entonces por eso se veía. Entonces, bueno, ya me pasé de tiempo, pero bueno, quería concluir con esto, pero podemos quedarnos con escepticismo. ¿Realmente existen estos seres? Por ejemplo, Brahma, que tiene 3 cabezas, ¿sí? O Indra, el dios de los dioses, o el rey de los dioses, o los 4 grandes reyes. ¿Existen estos? Entonces, ¿dónde existen? Existen en estos planos, ¿no? Brahma está acá, Indra está acá, o sea, el, ¿sí? Los 4 reyes de Katumarajika es aquí y es el que está más cerca, por eso ellos cuando el Buda puso en movimiento la rueda del Dharma, fueron ellos los que se enteraron, lo oyeron y fueron con el chisme con todos y fue subiendo para arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, el, este es, esta es una enseñanza muy bonita que me gusta mucho de los cielos. En el cristianismo, pues nada más se habla de, ok, a veces de la tierra, el paraíso terrenal y el cielo, donde está Dios, ¿sí? Pero ellos consideran que hay también los cielos, ¿verdad? Sí, o sea, en las tradiciones teístas también los musulmanes hablan de los cielos, o sea, los judíos también, ¿no? O sea, no solamente el budismo ni los hinduistas hablan de los cielos, pero decíamos, a otras tradiciones, como los locayatas, para ellos lo único que existe es de la línea roja para abajo, ¿verdad? O sea, solamente esto, no existe nada más, ¿no? Del otro lado. Y esta sesión es muy importante porque esta nos empieza a conectar
arriba de la línea, ¿no? Hacia arriba. Y entonces eso es lo que, o sea, si existe el otro, entonces, por eso renuncio a los placeres de la esfera sensorial, porque quiero llegar más arriba, quiero ir a otros planos de existencia, ¿verdad? Sí, porque la felicidad mundana es relativa, es perecedera, es transitoria, y hay otras felicidad más arriba, que es el nirvana. Aquí abajo solamente se puede conseguir déjenlo pongo en rojo esto, en más grande. Aquí abajo solamente podemos tener la felicidad samsárica, ¿sí? Entonces, es el, por eso es que luego esto nos va a permitir entender que ya no lo vamos a ver la próxima sesión, que íbamos a ver lo del inconveniente de los placeres sensuales, sino vamos a ver la luz esclarecedora de la oración de la profecía, pero 2 semanas después vamos a regresar acá, ¿no? A la inconveniencia de los placeres sensuales, pero ya desde ahorita estamos entendiendo el, este contexto de por qué es tan importante estudiar el tema de los cielos, que es ver que esta vida o sea, se acaba con la muerte, pero nuestra conciencia no se acaba con la muerte, o nuestra mente superior no se acaba con la muerte, ¿no? Y por eso la importancia de entrenar nuestra mente, liberarnos de la prisión del sensorial, ir más allá, y esto implica pues, aprender a meditar, no solamente los yanas. Hoy día es difícil que nosotros, con tantas distracciones que tenemos en el mundo, que logremos yanas. Hay gente que sí los ha logrado, hay gente que los está entrenando a nivel mundial, hay maestros. Una vez le dedicamos una sesión a esto. Y en esto que les decía al principio, hoy día vamos a poder explicar muy bien todo el mapa de hasta dónde conviene entrenar llanas, hasta dónde no, por qué sí, por qué no, el por qué vamos nosotros a estado mental 3, a Open Awareness o conciencia abierta, que nos saltamos acá, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es ir más allá del nirvana, ¿no? Que es lo que llaman el paranirvana, ¿no? Paranirvana, o sea, más allá del nirvana, ¿sí? Que esto sería acá arriba, salir de estos 31 planos, ¿no? O salir de estos 3 reinos. O sea, no cabe aquí en el mapa, pero bueno, está acá arriba, ¿no? Es más allá del nirvana, que es donde llega un Buda, ¿sí? Los arhats, pues sí llegan acá, ¿no? A la liberación, llegan a estos planos, ¿sí? Entonces, pero esto es de acuerdo a la motivación de cada quien, a dónde quiere uno llegar, ¿sí? En tu camino espiritual. Y había algo más que les quería decir, pero vino a mi mente y de repente desapareció, que tenía que ver para cerrar esto de los cielos. A ver, dejen ver que sonó alguien. Buenas noches, Marilena. Descansa. Muchas bendiciones. Entonces, bueno, este es el, bueno, ya no me acuerdo qué era lo otro que les quería comentar, pero bueno, lo retomamos ahora que me acuerde, ahora que veamos la inconveniencia de los placeres sensoriales, el, por, este, pero el, vamos a dejarlo aquí. El, Podemos tomarlo como con escepticismo. ¿Realmente existen esos planos? En realidad son estados mentales, ¿sí? Algunos dicen estados emocionales, pero estados emocionales son más acá abajo, ¿verdad? Son aquí en el reino de la esfera sensorial.
aún más dominados por las emociones y los placeres sensoriales. El, entonces, el, vamos a cerrar simplemente haciendo una pequeña meditación donde decíamos, primero escucho, leo, estudio, luego contemplo y luego medito, ¿verdad? Entonces, podemos, ahora ya que escuchamos y aprendimos sobre estos planos, podemos ahora pasar a la contemplación y decir, ok, yo tengo una visión estrecha como la de los Lokayatas o tengo una visión amplia. ¿Qué resuena más en mí? O sea, acepto que estos planos existen, me parece algo normal, algo, o me parece algo exótico, algo raro, o sea, ¿quién inventó todo esto? O sea, realmente existen, ¿hacia dónde va más mi visión? Y está bien, no te, tú puedes seguir tu camino espiritual sin saber nada de estos 31 planos, ¿verdad? O de estos 3 planos de existencia o 3 reinos de existencia. O mi visión más bien es que existe un cielo, como plantean los cristianos, los católicos, los judíos, pero pues no existen tantas, o sea, no es tan complicado como nos dicen aquí los Theravada. Y, okey, ya me acordé que era lo que y era muy importante, para cerrar esto, les quiero dejar aquí y en esta meditación, ¿por qué es tan importante? Porque aquí nos están diciendo que para aceptar tengo que tener este triangulito, ¿verdad? Era lo más importante, ya se me estaba yendo. Okey, en este triángulo, de un lado está el karma, ¿sí? Hay gente que dice: "Yo no creo en el karma", pero ayer decíamos, el karma opera con o sin tu conocimiento o aceptación, ¿sí? En la visión estrecha, pues, no cree en el karma, la visión amplia sí existe el karma, pero creer en el karma implica el renacimiento, y el renacimiento implica el karma, o sea, que hay una correspondencia, ¿no?, entre estos 2. Creer uno implica el otro, ¿sí? Yo, de hecho, no creía en el renacimiento ni en el karma, pero cuando empecé a aceptar uno, me llevó inmediatamente al otro, ¿sí? El porque, es en función del karma que tengo, que renazco en estos planos de existencia, ¿verdad? ¿Sí? Si no existiera el karma, entonces, ¿por qué voy a renacer en reinos inferiores o en reinos superiores, verdad? Entonces, y hay gente que dice: bueno, pues si robo antes de morirme, pues ya, y no existe nada más, pues ya la hice, ¿verdad? Pero si existen los cielos, si existen estos planos, no, si voy a robar ahorita antes de morirme, quién sabe a qué reino me vaya, ¿verdad? A qué plano, entonces mejor no lo hago, ¿verdad? Aunque me libre de la justicia humana, no voy a librar de la justicia kármica, ¿verdad? La ley universal de la retribución moral de las acciones, ¿verdad? Es lo que se llama el karma. Pero aquí la importancia de esta enseñanza que nos está dando, que ya no me dio tiempo de acabar todo esto me quedé aquí atorado en los 31 planos, pero aquí lo que decía era, fíjate que si quitamos la enseñanza sobre los 31 planos de existencia y el tema, ¿sí? Dice, y el tema de los devas, por ejemplo, la enseñanza del kama es en pali, karma en sánscrito,
y del Renacimiento queda incompleta, ¿sí? Entonces, esta parte, esta es importantísimo, esto que está diciendo, porque en este nos acompleta el triángulo y acá los cielos o los tres reinos o los 31 planos de existencia, como quieras verlo, ¿sí? Dice, acompleta esta enseñanza. O sea, este triángulo que va a ser uno de los más polémicos, este triángulo, este, es importantísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy día nada más vimos los cielos, no hablamos del karma, no hablamos del renacimiento, pero los tres están íntimamente relacionados, ¿verdad? Le voy a llamar el triángulo polémico, ¿sí? Incluso en el propio budismo es muy polémico esto, porque, y con esto concluyo, ¿no? Porque si, nada más para decir por qué es tan polémico, porque si el mismo Buda dice que no hay un yo, ¿sí? Que en realidad, ya lo explicamos, que no es un yo, que es no alma, no existe un alma. Entonces, ¿quién está acumulando karma? ¿Quién es el que renace? ¿Y quién es el que va a estos planos de existencia, verdad? ¿Sí? Entonces, para entender esto, es la única manera que lo podemos entender completamente, es con Prasángika Mayámica, la novena escuela filosófica, ¿sí? Pero para llegar a ella tenemos que subir la escalera, subir las 9 escuelas, que es lo que vamos a hacer en el curso, ¿sí? Para poder finalmente entender, pues, quién está acumulando karma. Si, si, si todo está vacío, ¿no? El yo, el mundo, ¿sí? Nuestra propia mente, ¿sí? La mente, ¿sí? Todo es vacío. ¿Quién es el que acumula karma? ¿Quién renace? ¿Y quién está en estos planos? ¿Sí? Pero eso no lo vamos a resolver ahorita. Entonces nada más lo vamos a dejar ahí para que luego nos ayuden las escuelas filosóficas a resolverlo. Este triángulo, el triángulo más polémico que va a ser el que por eso van a debatir las distintas escuelas, ¿sí? Entre sí. Entonces, vamos a regresar a nuestra meditación que hacíamos, ok, yo soy de la visión estrecha. Entonces, la visión estrecha se resuelve el triangulito muy sencillo, ¿verdad? En la visión estrecha, pues nada más hay un yo, ¿verdad? Pero no hay karma, no hay renacimiento y no hay ninguno de los 31 planos, entonces se acabó el asunto, no hay triangulito, ¿verdad? Y quitamos todo esto, ¿verdad? Ahora, en la visión amplia, pues aquí lo que nos dice el Buda es que no hay alma. Ok, entonces si no hay alma, no hay transmigración, ¿sí? Y tampoco hay, entonces, reencarnación, no transmigración, no hay reencarnación. Y entonces en esta visión amplia es, entonces, ¿quién acumula ese karma? ¿Quién renace? ¿Quién va a estos planos? ¿Sí? Entonces aquí si no estudio las escuelas filosóficas, jamás voy a poder entender esto, ¿verdad? Es demasiado profundo. Aquí me quedo atorado, ¿sí? Entonces
Pero ahorita vamos a dejarlo solamente en... Ya ven, por eso se me olvidó, porque era lo más importante que tenía que decir. Y los maras o algo así me estaban nublando la mente para que no lo dijera. Pero bueno, vas a regresar a la parte sencilla. Ok, yo soy de la visión estrecha. No hay vidas pasadas, no hay vidas futuras, no hay karma. Todo, todo se resuelve nada más a lo que puedo ver y tocar, ¿verdad? A la felicidad mundana. ¿Sí? Por eso justificaría el hedonismo. Pero, ¿qué tan, qué tanto puedo ir a la visión amplia en esta vida? ¿Qué tan preparado estoy? ¿O qué tanto motivado estoy? ¿O qué tanto conecta eso con mi intención? ¿Hasta dónde quiero llegar en mi camino espiritual? ¿Solamente a mejorar mi actual vida humana? ¿O solamente a buscar un mejor renacimiento? ¿O realmente quiero la liberación? ¿O quiero la iluminación? ¿O quiero la bodichita, el alcanzar la iluminación para poder liberar a todos los seres de ese océano del sufrimiento? Y esa intención y esa motivación no la vas a encontrar en ningún libro, la respuesta no te la va a poder dar ningún gurú, ningún lama. Esa respuesta solo la puedes encontrar en tu corazón. Ok, muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Perdón porque me pasé media hora, bueno, 35 minutos, pero sé que se me estaba olvidando lo más importante. Entonces, una disculpa, pero el, nos vemos el próximo viernes para ver lo de la oración esclarecedora, que esta nos protege, ¿verdad? Para ir no solamente en esta vida, sino más allá, si existen estos planos, estos cielos, para ir más allá. Entonces, muchas bendiciones, Sarva Mangalam, que todo sea auspicioso, que todos los seres que están en estos 31 planos estén bien, estén en paz, estén felices. Un abrazo a todos, Alejandro, Ana, Javier, Salvador, y a todos los que estuvieron en esta sesión y a todos los que vean este video grabado en YouTube también. Muchas gracias a todos. Yuri. Descansen, buenas noches. Gracias, Yuri. Buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias, Hasta Javier. luego. Gracias, Yuri, Salvador. Descansen. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias, Alex. Un abrazo a todos. Descansen. Buenas noches.